Necesitas venir a Cristo. Decía Jesús continuamente, vengan a mí. Ahí en Mateo 11:28 leemos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. El venir a Cristo tiene mucho sentido y tiene mucho propósito, mucha relevancia en nuestros días si se le mira a través de los lentes de Jesucristo, a través de los lentes de la gracia. Pero esta relevancia consiste en venir a Cristo desde afuera o desde adentro. Soy Humberto Pérez del Ministerio Caminando Bajo Su Gracia y te invito a que me acompañes a analizar sobre la necesidad de venir a Cristo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, leemos que Dios habló y Dios habla hoy. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es la misma legitimidad. Tan legítimo es que el Hijo habló en el pasado, como tan legítimo es que el Hijo continúa hablándonos hoy. Así que Cristo habló en el pasado y dijo, vengan a mí, y hoy sigue hablando a todos nosotros. Así que todo es por medio del Hijo. Pero la pregunta es, ¿habló Jesús lo suficiente en el pasado? ¿Por qué tendría que hablar hoy nuevamente si Él habló lo suficiente en el pasado? Bueno, esto nos lleva a considerar dos etapas históricas y dos posiciones para la misma humanidad, pero estas dos posiciones totalmente diferentes. Una etapa anterior, antes de la cruz, lo que era la humanidad y lo que era su posición antes de la cruz, y lo que ahora es la posición de la humanidad después de la resurrección. Dice que Dios habló en otro tiempo, pero en este tiempo ahora nos habla después de la resurrección. Y otra pregunta más que viene a continuación. ¿Dijo Jesús todo lo que su generación necesitaba saber, esa generación antes de su muerte? Definitivamente sí, pero en un marco de lo parcial. Porque el mismo Jesús, antes de su muerte, advierte a sus discípulos, a sus más cercanos seguidores, que ellos no podrían sobrellevar muchas cosas si Él se extendiera demasiado. Así que parece ser que Él dice que se estaba limitando, porque si Él hablara más profundamente y más abundantemente, Él se encontraría con que los discípulos no podrían sobrellevar sus palabras. Entonces, en los postreros tiempos, es decir, a partir de la resurrección de Jesús, el Hijo habla, pero habla ahora de la totalidad de las riquezas, no habla de una parcialidad, porque anteriormente, antes de la cruz, Él habló entonces de una manera limitada, en una parcialidad, de tal manera que lo pudieran sobrellevar. Pero Dios no te va a hablar con un mensaje parcial el día de hoy, con un mensaje antiguo testamentario. Es muy importante lo que Jesús habló antes de la cruz, aunque hubiera sido en un marco parcial. Pero la resurrección, y lo tenemos que tomar en cuenta, a partir de la resurrección, Jesús vuelve a hablar y continúa hablando, pero lo va a amplificar y lo va a hacer mucho más expansivo.
Hoy necesitas entonces mirarte a partir de la resurrección y no mirarte a ti en esa generación anterior a la cruz de Cristo, para poder evitar una mentalidad antiguo testamentaria que viene a ser reduccionista del Evangelio. Y cuando miramos con los lentes de la gracia, queremos evitar ser parciales, queremos evitar ser reduccionistas, porque ahora entonces vamos a ver todas las cosas a través de las inmensas riquezas, no de lo parcial, sino de las riquezas de la gracia de Dios. Entonces, con esto en mente, examinemos tu necesidad de venir a Cristo. Antes de la cruz, Jesús miró hacia la última generación en la que le tocó vivir antes de la ley, pero era el tiempo de la ley, era una generación bajo la ley, y la humanidad, en cierta forma, por causa de esta generación, estaba entonces bajo la ley hasta antes de la cruz. Esta última generación representa a una humanidad cansada y derrotada, fracasada en su intento por agradar a Dios. Se podría describir como una humanidad incompetente, tratando duro, esforzándose duro continuamente, pero frustrándose por estar comprobando que están fallando siempre ante Dios, siempre terminan fallando. Esta generación no puede, es incompetente. Entonces Jesús los ve, Él siente compasión y les dice que Él quiere que vengan a descansar en su perfecta obediencia, que ya de una vez por todas tomen su lección de por qué Dios, sabiendo que no iban a poder cumplir con los mandamientos y con las demandas de la ley, Él aún así permitió la ley pero solamente para que ese fracaso les ayudara a convencerse de que necesitaban a Cristo, necesitaban venir a Cristo, y Jesús quiere que vengan todos ellos a tomar una posición justa y santa de Él y en Él. Porque ellos se habían plantado o habían sido plantados en una posición legal ante la ley, donde tenían que obedecer totalmente a cabalidad, pero la verdad es que nunca pudieron, y que el único perfecto en obediencia y que realmente pudo con esta justicia fue el mismo Señor Jesucristo. Y ahora entonces Él los llama porque ahora quiere plantarlos juntamente con Él en su vida, en su muerte y en su resurrección. Ahora, tú necesitas a Cristo, pero no necesitas que el sistema religioso te hable acerca de cómo debes tú o tienes tú que venir a Cristo. Tú no necesitas escuchar cuando el sistema religioso habla, y habla metodología y habla pasos religiosos, porque sencillamente tú no lo necesitas, y esa no es tu manera de venir a Cristo. Y el sistema religioso no tiene el derecho de hablar, de dirigirte hacia ti. El sistema religioso es un intruso. El sistema religioso no es un portavoz, un vocero que el Hijo en este tiempo, a partir de la resurrección, esté usando para hablarte a ti y decirte lo que necesitas hacer. Tú simplemente necesitas venir a Cristo, pero necesitas reconocer que no necesitas el sistema religioso, porque tú ya fuiste plantado juntamente con Cristo. Y el sistema religioso, si tú le escuchas y si tú le das entrada al sistema religioso, nunca te reconocerá en esta posición en que tú estás plantado. Como decía Pablo, yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Sencillamente no te va a reconocer esa posición, te va a distraer.
es un distractor para que tú no voltees y no mires hacia la cruz de Cristo y no te mires allí, sino que te veas desprovisto de toda posición y entiendas o te convenzas en tu mente que en realidad Dios no te ha dado nada todavía y que no tienes nada. Entonces, como no teniendo nada y no habiendo recibido nada de Dios, es la manera en que el sistema religioso te va a convencer, te va a persuadir a que vengas a Cristo. Pero tú no necesitas al sistema religioso porque tú estás adentro. Tú no estás afuera para venir de afuera. Tú vienes desde adentro porque estás en Cristo y Cristo está en ti. Y no solamente Cristo, el Hijo, sino el Padre y el Espíritu Santo. Pero el sistema religioso habla hacia ti para desconocerte en esta unidad que tú ya tienes con Dios y para desconocerte en la identidad, y te va a llevar a creer que tu identidad es una identidad falsa y te va a decir que tú eres un pecador salvo por gracia. No te va a decir que tú ya eres santo, obviamente no por las cosas que tú haces, sino por la gracia de Cristo Jesús. Pero no te lo va a decir. Te va a hablar de pasos que tú necesitas dar siempre, estos pasos de una manera fiel para que tú puedas llegar. O sea, te va a hablar de un camino que tú necesitas tomar, pero es un camino religioso que finalmente te va a llevar a estar frente a Cristo. Entonces te vas a ir acercando poco a poco en la medida en que tú te vas aplicando y en la medida que tú te le vas sometiendo al sistema religioso. Pero eso es venir desde afuera. Pero tú estás adentro y necesitas reconocerte y creer que tú estás adentro porque tú perteneces a la generación de la resurrección. Tú no perteneces a esa generación anterior antes de la cruz, que era clasificada como incompetente, y se ganó esa descripción por no poder. Es una descripción de derrota, no es una descripción de victoria, no tiene nada que ver, no te describe a ti. Tú eres ahora, a partir de la resurrección, por la muerte y resurrección de Jesucristo, tú eres un vencedor porque Él ha transferido toda su victoria a tu vida, para darte una posición. Tu posición no es ir a antes de la cruz, tu posición es venir después de la resurrección. Y esa es una posición diferente. Ahora tú ya tienes una posición, tu identidad, y tienes una identidad, y tu identidad dice que tú eres santo. Dios dice que tú eres santo, no por las cosas que tú haces o que vas a llegar a hacer, o por las cosas que has dejado de hacer y porque has evitado las cosas incorrectas. No, es simplemente porque Dios lo dice, y lo dice porque Él te hizo santo. Él te creó así porque la única razón que tú tienes para considerarte y verdaderamente creer que tú eres santo es que Dios se apartó en ti. Dios se ha apartado para estar en ti y está en ti y tú estás en Él, pero no ahora que has creído, sino desde antes de que tú pudieras hacer algo para venir siquiera a Cristo. Así que tú vienes a Cristo, pero tú vienes desde tu posición que ya tienes. Tú vienes desde esa posición que dice que tú perteneces a la resurrección y que tú eres justo por la gracia. Y esa posición también dice que tú eres nacido de Dios por la resurrección de Cristo.
no porque tú lo alcanzaste. Tú ahora perteneces a la humanidad resucitada a partir de la resurrección de Cristo. Es otro tiempo. Recuerda lo que Hebreos ha estado diciendo en el capítulo 1 y 2. Habla de un tiempo atrás, antes de la cruz, y habla de en estos postreros días, es decir, a partir de la resurrección. Así que tú perteneces a la resurrección, tú perteneces a la iglesia resucitada, tú perteneces al mensaje de la gracia. Tú no perteneces a un mensaje de la ley, o no perteneces a un intruso que se llama sistema religioso, que viene a hablarte de una manera totalmente extraña y que no habla verdad acerca de ti, que solamente está hablando mentira y te quiere llevar a desconocerte, a que tú te desconozcas a ti mismo como realmente eres. Así que entonces el Hijo te habla a ti, pero no te habla como en el pasado, aquella generación, cuando Jesús decía que Él se limitaba, porque les decía, si yo hablara todas las cosas, si yo hablara las cosas celestiales, yo solamente hablo cosas terrenales, y a sus discípulos cercanos les decía, yo me tengo que limitar, porque si yo abundara más, profundizara, entonces ustedes no podrían sobrellevar. Pero ahora entonces tú ya no estás en una parcialidad, tú estás en la totalidad de las riquezas, que tiene que ver con una gracia que ya no tiene límites. Cristo ahora no se limita. Cristo ahora no está pensando que tú quizá tal vez no puedas sobrellevar, sino Él realmente te ve como quien realmente eres, un vencedor en Él, un justo, un santo. Entonces, como hijo de Dios y como hijo de la resurrección, Dios te habla así, de esta manera, y te dice que necesitas venir a Cristo, pero desde adentro y en esta manera. Y encontramos cómo te habla Dios ahora en Efesios capítulo 5 del versículo 13 al 14. Dice, mas todas las cosas, todas, no una parcialidad, todas las cosas, porque todas las cosas pertenecen a la riqueza de la gracia. Estamos hablando de la riqueza de la gracia. Dice, cuando son puestas en evidencia por la luz. Todas las cosas, dice, son hechas manifiestas. Delante de Cristo se manifiesta todo. No hay nada que se pueda ocultar. Tanto de lo que tú haces, lo que tú practicas, como lo que realmente eres, lo que tiene que ver con tu ser, con tu identidad. Dice, porque la luz es lo que lo manifiesta todo, absolutamente todo. Es solamente que no alcanzamos a ver todo, pero eso no quiere decir que nos estamos encontrando con parcialidades. Nos estamos encontrando con la totalidad, y por cuanto tú perteneces a la resurrección, entonces Dios te habla así, versículo 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dios ya te ha levantado. No necesitas pensar que necesitas ser levantado por Dios. Él ya te exaltó. Él ya te atrajo por medio de Cristo a la cruz, pero no te dejó ahí, te llevó a nacer de nuevo en la resurrección. ¿Verdad que tú no eres Nicodemo? Tú eres santo, tú eres hijo de Dios, tú perteneces a la vida resucitada de Cristo. Tú no provienes de una humanidad caída. No puedes pensar que Dios se va a limitar cuando te hable ahora en este tiempo, que es a partir de la resurrección, lo que también puede llamarse la post-resurrección. Tú no puedes pensar
que Dios tenga que limitarse y tenga que extremar precauciones contigo. Lo único que te dice es que tú no vas a poder caer de la gracia porque tú no perteneces a una humanidad caída. No podrás caer de la gracia, solo podrás dejar de beneficiarte de la gracia si tú decides no creer. Pero aunque sea tu decisión no creer, eso no cambia, Dios no cambia, la verdad está ahí, la realidad es absoluta, es palpable, es real, está viva, así como Cristo está vivo. Tal vez tú puedas sentirte triste, alicaído, y has experimentado el fracaso tratando de dar esos pasos que piensas o que te han hecho pensar que te van a llevar a Cristo. Pero no escuches al sistema religioso. Mejor escucha al Hijo hablándote en este tiempo a partir de la resurrección. Si tú has tomado la decisión de venir a Cristo, entonces necesitas creer esto. Perteneces a la humanidad de la resurrección. No perteneces a una humanidad derrotada, miserable, fracasada y muerta. Tú perteneces a la humanidad victoriosa, porque Cristo está en ti y tú estás en Él. Hay una unidad inquebrantable con Dios y tú estás en esa unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por medio de la resurrección estás en una posición y al venir a Cristo lo único que te está pidiendo Dios es que te levantes, que te despiertes, porque ya fuiste levantado. Solamente necesitas creer para poder abrir los ojos. Solamente levántate y cree que Dios ya te ha levantado.